Es por eso que nos enlazamos con el maestro Carlos Matienzo, él es politólogo y especialista precisamente en temas de seguridad. Carlos, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, qué amable. Le saludamos mi compañero Pablo Valdés y de este lado Juan Rivas. Buenos días. Oiga, pues vemos al cártel Jalisco con esta sucursal enorme en España y es que surge por ello el interés de qué tamaño son los tentáculos de esta organización criminal a nivel mundial. Sí, esta conexión, digamos, con Europa, que es una conexión con Europa, con Sudamérica y con México, está ya muy documentada la participación de los cárteles mexicanos, particularmente del cártel Jalisco Nueva Generación. Digamos, esta detención que se acaba de dar en España no sucede en el vacío. Ha habido ya varias detenciones a lo largo de los últimos años. ¿Cómo suele funcionar? Digamos, la conexión con el cártel Jalisco Nueva Generación va en dos sentidos. Desde ellos enviar la droga desde Sudamérica o desde México a puntos como España y desde ahí los grupos españoles o los grupos europeos de mafias, como en el caso de la camorra italiana, lo distribuyen a otros mercados, ya sea Italia o al este de Europa o incluso a otros continentes desde Europa. Y también lo que suele hacer los cárteles mexicanos, lo que suelen hacer es enviar personal para, digamos, a asistir en ciertas operaciones de esta red internacional vinculada a las drogas. Está documentado, por ejemplo, por la Europol en reportes ya desde 2022 que incluso el cártel Jalisco ha enviado químicos para instalar laboratorios de metanfetaminas en Europa, químicos para instalar laboratorios de transformación de cocaína en Europa. Entonces, su rol es central en esta red internacional y al menos de los detenidos en esta operación en España, se habla de dos mexicanos que probablemente provienen del cártel Jalisco Nueva Generación, que digamos eran enviados para apoyo logístico en esta operación en la que seguramente el origen de las drogas proviene ya no solo desde México, sino incluso de Sudamérica, donde el cártel Jalisco Nueva Generación también tiene presencia. Operando como verdaderos socios, como bien lo dices, Carlos, tanto con la camorra italiana y con todas estas redes criminales de Sudamérica. Pero bueno, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué nos dice este verdadero alcance internacional que tienen los cárteles mexicanos de la droga y la manera en la que han transformado el mercado ilegal en otras naciones? Sí, a ver, que no son un actor más en, digamos, en las redes transnacionales de crimen organizado, sino que son un actor central y dominante en las redes transnacionales de crimen organizado, ¿no? Eso es lo que el mensaje central. El otro mensaje que yo creo que es muy negativo es esta imagen del país, la imagen de México, digamos, como un país paria en el sentido de que es generador de estas organizaciones, pero que además no participa en los esfuerzos internacionales para reducir su presencia y su capacidad. Es muy llamativo que, por ejemplo, en esta operación en España sean la DEA y la policía tanto de España como de Países Bajos las que participan en esta investigación y realmente te muestran cómo se hace una investigación. No arrestan nada más a uno porque lo encontraron, porque de hecho así comienza esta investigación, porque encontraron una importación de maquinaria que contenía droga, sino que de ahí van, digamos, van encontrando toda la red involucrada en esta operación y no solo arrestan a esa persona o esa incautación, sino que van por todas las instalaciones, por diferentes actores. En ningún momento se menciona que las autoridades mexicanas estén involucradas. Pese a que ya saben que a partir de los 2020-2021 esta participación en Europa ha sido muy intensa por parte de las organizaciones criminales mexicanas, no vemos un esfuerzo internacional del gobierno mexicano encabezando los golpes a las redes de las que se financian estas organizaciones que al final del día están combatiendo al Estado mexicano al interior del país. Creo que se queda muy corta la operación de México o la presencia de México internacional en el esfuerzo internacional para acabar con estas organizaciones. Carlos Matienzo, todo esto no se entendería, por supuesto, sin la complicidad de autoridades en los diferentes países donde tiene presencia el cártel Jalisco. ¿De qué tamaño también es la corrupción? No, sin duda, y no solo es, digamos, la corrupción desde los países de origen, en este caso México o Colombia o Venezuela, donde también hay presencia del cártel Jalisco, Ahora mismo sino España, ¿no? también la complicidad de las autoridades allá en Europa, que permiten las autoridades aduaneras que entren estos cargamentos que aparentemente son lícitos, cargamentos
en este caso era maquinaria donde se escondía la droga. Están por otro lado también las redes financieras, porque el dinero no se queda en Europa. Hay dinero de Europa que vuelve hacia México o hacia Sudamérica y son empresas formales, bancos, empresas de criptomoneda. La gran diferencia en Europa es que allá sí van y capturan a estas personas, van y están en este caso arrestados también los empresarios que utilizaban los criminales para hacer las operaciones logísticas. Y en México es donde no estamos dando ese golpe, no vamos por las autoridades. Ha habido algunos pasos, por ejemplo el caso del huachicol fiscal, que ya se fue por elementos de la Marina, pero justamente pareciera que solo se está golpeando a la mitad, digamos, de Europa de esta gran trama, ¿no? No a la otra mitad que es el origen de las drogas y el origen de la operación que es México y Sudamérica. En ese sentido, creo que sin duda el gran pendiente de México es golpear las redes de corrupción que facilitan este tipo de operaciones. Y bueno, pues digamos, hablando ya de esto y de la baja fortaleza institucional que vemos en nuestro país, sobre todo al combatir a estos grupos criminales, a los cárteles de la droga, Carlos, que se siguen expandiendo a nivel territorial, pero no a nivel territorial solo en México, sino ya a nivel internacional. ¿Cuáles son los riesgos, por ejemplo, geopolíticos para los próximos años? Hablando de esto, si estas redes pues no se combaten de fondo, podemos hablar ya de incluso organizaciones que tienen la misma capacidad de influir en decisiones políticas en nuestro país, en mercados estratégicos o incluso de estar incluso en la estabilidad regional, como lo vemos en algunas zonas, por ejemplo en municipios del estado de Michoacán y otros estados. No, yo creo que le das a un punto muy importante, porque si estas organizaciones criminales transnacionales de origen mexicano se empiezan a meter cada vez más en los mercados ilícitos internacionales, se alían con enemigos de otros estados y además se empiezan a involucrar en política, por ejemplo en Sudamérica, el caso de Ecuador particularmente, eso va a afectar las relaciones internacionales de México como país. Por ejemplo, en este caso de España que ustedes presentaron, se usaron los mecanismos formales de comercio entre México y España. Eso puede afectar las relaciones comerciales de México, que empiecen a poner barreras porque México no hace lo suficiente de su lado para inhibir el uso de las redes formales de comercio para el trasiego de drogas. ¿Qué pasaría si alguna de estas organizaciones decide asesinar a un candidato en otro país, eso, sobre todo en Sudamérica? Pues eso puede crear un conflicto geopolítico para México. Y el gran miedo, el miedo más grande, es que alguna de estas organizaciones se alíe, digamos, ya no solo con otras mafias, sino incluso con grupos que son considerados terroristas por otros estados. Creo que todo esto ya no es una exageración en el momento en que el gobierno de Estados Unidos ya las designó a estas organizaciones como terroristas, justo mandando la señal de que para los Estados Unidos son una prioridad de seguridad nacional. Y ya lo estamos viviendo en México. Toda la relación geopolítica entre México y Estados Unidos, tanto la comercial como la migratoria, como la diplomática, está, digamos, a la merced de la relación en materia de seguridad y del problema de las organizaciones criminales, de los cárteles, como un asunto de seguridad ya no nacional en México, sino hemisférica, y en este caso pues ya podemos hablar de un asunto de seguridad internacional. Totalmente. Carlos Matienzo, al día de hoy y tras la caída de Joaquín El Chapo Guzmán, en este ranking criminal a nivel mundial, ¿quién tiene mayor presencia? ¿Quién lleva a mano, el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación? Digo, es difícil saberlo, pero al menos, digamos, a través de estas detenciones, de los distintos casos importantes que se han ido, digamos, que han salido a la luz, tanto en Estados Unidos, en Europa, como en propio México, todo indica que el cártel Jalisco Nueva Generación, digamos, ha aprovechado la oportunidad de la escisión en el cártel de Sinaloa y los golpes que ha recibido el cártel de Sinaloa, y no solo ha expandido su presencia territorial en México, sino que ha sofisticado sus negocios y sus redes internacionales, ¿no? Están ahí en el centro de la trama del huachicol fiscal, están en esta trama de la red de la conexión con Europa y están cada vez más presentes en el territorio mexicano. Es un cártel, además, lo sabemos en México, con un nivel, digamos, de violencia mucho mayor, mucho más propensos a actuar contra el Estado, contra los alcaldes, contra otras organizaciones criminales,
Y en ese sentido, sí, yo creo que debería ser la prioridad número uno de México, tratar de desmantelar o debilitar al cártel Jalisco Nueva Generación y sus redes, digamos, que le permiten operar, tanto gubernamentales como financieras y empresariales. Carlos Muy bien. Matienzo, pues agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la comunicación, poder analizar estos temas que nos preocupan a todos los mexicanos. Y bueno, si nos lo permites, pues estar en comunicación para poder estar dialogando de esta situación. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes, buen día. Gracias, Gracias, Carlos Carlos. Matienzo, especialista En en temas temas de seguridad.